Bueno, pues muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana 30 de agosto, ya prácticamente en el último cuatrimestre del año. Se fue volando, qué locura. En lo que se terminan de conectar, voy a platicarles muy brevemente de lo que de lo que va a tratar esta plática del día de hoy, que es básicamente, vamos a tratar de otorgar a los participantes un panorama general de la normatividad requerida para todas aquellas operaciones de comercio exterior. Vamos a explicar el origen y el objeto de las regulaciones y restricciones no arancelarias. También vamos a identificar los diferentes tipos de NOMs que existen en nuestro país y en las diferentes operaciones, tanto de importación como de exportación. Y por último, daremos un par de ejemplos donde trataremos de explicar brevemente el procedimiento pues, para tramitarlas, ¿no? Al final de la presentación, como siempre, vamos a dar un breve espacio para que tratar de responder cualquier duda, pregunta o sugerencia que nos vayan haciendo llegar. Ustedes nos pueden escribir a lo largo de toda la presentación al chat. Sin embargo, será hasta el final que daremos el espacio para responderlas, ¿no? Y bueno, en dado caso de que se nos acabara el tiempo, no hay ningún problema. Podemos después de la presentación contactarnos, ya sea por correo o por teléfono. Al final también vamos a compartirles nuestros datos para pues tratar cualquier tema un poco más personal. Por eso invito a quienes nos sigan por Facebook Live a que se registren en el evento de Zoom, precisamente para eso, para que puedan participar en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, sin más preámbulos, yo creo que vamos a dar inicio oficial. Primero me gustaría presentarles a nuestro invitado del día de hoy, que además de ser un grandísimo experto en la materia, pues estamos orgullosos también de poder decir que es uno de nuestros más fuertes aliados comerciales acá, sobre todo en la región sureste del país. El día de hoy nos acompaña el licenciado Manuel Valadez, quien es egresado de la licenciatura de Negocios Internacionales por el Instituto Politécnico Nacional. Cuenta ya con 7 años de experiencia en el área de operación aduanera, precisamente en la aduana de Cancún, y desde hace 2 años funge como coordinador en el área de Confronta en el corporativo Red Aduanera. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Nick? Muy bien, muchas gracias. Pues contento de estar con ustedes y pues platicar un poco, como bien lo mencionas. En realidad, el tema de las NOMs es un tema bastante amplio. En realidad necesitaríamos un par de horas y varias sesiones porque es un tema que requiere su tiempo de estudio y poder aplicar y practicar con ejemplos bien plasmados todo este tema, ¿no? Para que exista una comprensión de una manera óptima. Sin embargo, ahorita en esta hora vamos, como tú bien dices, a abarcar lo más que se pueda, lo esencial. Y pues bueno, en cuestión de las dudas y respuestas, pues una vez terminando, igual podemos irlas respondiendo a lo largo del día. Igual yo entiendo que estamos un poquito cargados de trabajo, pero vamos a intentar darles respuesta. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos, por aceptar la invitación y pues esperemos que sea el primero de muchos. Muchas gracias. Por parte de Grupo Sierras, un servidor. Yo soy ingeniero industrial, egresado del Tecnológico Nacional de México, Campus Querétaro. Ya tengo también 6 años de experiencia en la gestión de proyectos y actualmente me desenvuelvo en la parte comercial del grupo. Para los que no nos conocen, somos Grupo Sierras, un grupo de empresas que nos dedicamos a brindar soluciones integrales en materia de comercio exterior. Y bueno, para empezar, me gustaría, para empezar el webinar ya de lleno, me gustaría que empecemos por recordar que en nuestro país se regulan todas aquellas mercancías que entran y o salen del país y se otorgan también para ciertas autorizaciones a las que llamamos padrón general o sectorial, dependiendo del tipo de mercancía, para a las personas, tanto físicas como morales, que deseen realizar estos trámites tanto de importación como de exportación. Una vez que tenemos
definido nuestro mercado, que ya hicimos un análisis de mercado, que ya sabemos cómo vamos, a quién le vamos, ya conocemos a nuestros proveedores en el extranjero, ya sabemos cómo vamos a traer toda la logística para traer nuestras mercancías del extranjero hacia nuestro país. Una vez que tenemos bien planchada toda nuestra operación, pues ahora toca precisamente entender y determinar las regulaciones y restricciones no arancelarias. Y bueno, en el caso de nuestro país, de México, la Constitución Política de los Estados Unidos y tanto la Constitución como los tratados son lo que manda en nuestro país. Pero bueno, ciertamente la Constitución Política, pero los tratados internacionales también están en un lugar muy especial. No solo los de libre comercio, sino también los que incluyen acuerdos de complementación económica, por ejemplo, o los de propiedad intelectual. Por ello, cuando México suscribe algún tratado, debe de revisar que lo dispuesto en él mismo no se contraponga contra los principios de la Constitución mexicana. En materia de comercio exterior, en materia aduanera, lo podemos dividir en dos partes, la materia aduanera y fiscal y la materia administrativa. En materia aduanera es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y de la Agencia Nacional de Aduanas, quienes se encargan de regular todos los aspectos aduaneros y fiscales con base en lo establecido en la ley aduanera, es decir, básicamente cuántos impuestos debo de pagar por introducir o sacar mercancías de nuestro país. Y sin embargo, en materia administrativa, en el aspecto normativo en materia administrativa, es todo aquello que tiene que ver directamente con los trámites de comercio exterior, más que en dinero, en trámites. Estos están a cargo del Ejecutivo a través de sus diferentes secretarías, como la Secretaría de Economía, la Semarnat, Zagarpa, etc. Y la intención de esta normatividad es la de proteger a la industria nacional y proporcionar seguridad al consumidor final. Por ejemplo, la Ley de Comercio Exterior dicta que son facultades del Ejecutivo el aumento o la disminución de aranceles en casos de emergencia o para salvaguardar los intereses de la nación. Por ejemplo, no sé si recuerden en el sexenio de Felipe Calderón, cuando hubo una disminución en los aranceles de huevo derivado de la gripe aviar y el desabasto de ese producto. O bien, más recientemente, también cuando hubo el proteccionismo al acero, ¿no? En el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora bien, hay otras dependencias gubernamentales que emitirán los criterios en materia de comercio exterior para cuidar los aspectos que le competen. Por ejemplo, la Ley Federal de Sanidad Animal, la Ley Federal de Sanidad Vegetal. Estas ambas están a cargo de la Semarnat. O bien la Ley de Infraestructura de Calidad, antes era la Ley Federal de Metrología y Normalización, a cargo de Sismenec, que es el Sistema Mexicano de Metrología, Normalización y Evaluación de Conformidad. Entre otros actores podemos encontrar también a la Sedena, la Secretaría de Salud, entre otras. Y bueno, dentro de estas reglas y criterios emitidos por la Secretaría de Economía, se definen precisamente las regulaciones y restricciones no arancelarias. Es decir, se determina si tu mercancía está sujeta a cupo, si requiere algún permiso, algún aviso, etc. Ahora bien, ¿cómo se determinan las RRNAs que debe cumplir tu operación aduanera? Bueno, pues como sabemos, las RRNAs se determinan de acuerdo con la fracción arancelaria. Toda mercancía que ingrese o salga del país está sujeta a una fracción arancelaria. Y esta fracción es con la que nosotros nosotros debemos brindar en el mejor de los casos, a nuestro agente aduanal, o bien si no contamos con la fracción, pues debemos de entregar toda la información necesaria como fotografías, al menos fotografías y fichas técnicas para que nuestro agente anual pueda clasificar la mercancía.
Una vez clasificada es cuando se otorga, se asigna más bien la fracción arancelaria, y es cuando podemos determinar a qué restricción o regulación no arancelaria está sujeta nuestra mercancía. Por ejemplo, el producto puede estar llamado a cumplir con una NOM, que es de lo que va este webinar. Sin embargo, quisimos aquí mencionar pues los esenciales y principales regulaciones a los que también podemos estar sujetos, ¿no? Puede estar llamado a cumplir una NOM de seguridad, las cuales, pues para obtener el certificado generalmente se requiere hacer pruebas de laboratorio, que generalmente son destructivas, y ya que la finalidad es asegurar la calidad y seguridad del producto ante el uso del consumidor final. O bien, la mercancía objeto de la operación puede también estar llamada a cumplir con un aviso o algún permiso automático de importación. Estos ambos tienen la característica general o finalidad de obtener información estadística de los productos que se extraen o ingresan al país. Esto con la finalidad de que precisamente el ejecutivo pueda saber, más que nada, como ya lo mencionaba, proteger a la economía nacional y al consumidor final. O bien, también existen permisos sanitarios para la importación expedidos por la COFEPRIS, por la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, por ejemplo, para medicamentos, para equipos médicos, incluso cremas, maquillajes, por mencionar algunos ejemplos. Y bueno, en general esto es realmente el preámbulo, la introducción. Y para cerrar, en México existen, de acuerdo a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, básicamente existen 3 tipos de NOMS. Por un lado, y de las que vamos a hablar más en esta presentación, son las normas oficiales mexicanas, NOMS por sus siglas. Son regulaciones técnicas de carácter obligatorio y regulan los productos, procesos o servicios cuando estos pueden constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente en general, entre otros. Por otro lado, tenemos las normas mexicanas NMX, que son elaboradas por un organismo nacional de normalización o la Secretaría de Economía, y establecen los requisitos mínimos de calidad de los productos y servicios con el objetivo nuevamente de proteger y orientar a los consumidores finales. Por último, tenemos las normas de referencia. Estas son elaboradas por entidades de la administración pública para aplicarlas a los bienes o servicios que adquieren, arrienden o contraten, cuando las normas mexicanas o internacionales no cubran los requerimientos de estas o sus especificaciones resulten obsoletas e inaplicables. A su vez, las NOMS utilizadas en la operación de comercio exterior son las que, es decir, las primeras, las normas oficiales mexicanas, son las que mencionan en primer lugar y se pueden distinguir en 2 clases, de seguridad y calidad, que son las que deben ser cumplidas satisfactoriamente, ya sea por medio de un centro de certificación, de los que también vamos a hablar más adelante, o bien las de información comercial. Estas son en las que por medio de etiquetas, leyendas en los envases o sobre el mismo producto mencionan información que es importante y de interés para el consumidor final. Y bueno, licenciado Manuel, si me puede aquí platicar también un poco de las NOMS, usted con toda su experiencia. Claro que sí, Lick. Pues bueno, como bien lo comenta el Lick Roberto, en realidad las NOMS es un tema bastante amplio, bastante interesante, que nosotros estamos rodeados de ellas, de las NOMS, muy pocos nos cuestionamos y desafortunadamente en nuestra cultura, me atrevo a decir que muy pocos de nosotros nos cuestionamos en dónde se aplican las NOMS o muchas veces las vemos y pasan desapercibidas. Como bien lo dice Lick, las NOMS son de carácter obligatorio, tanto para las mercancías que se producen en México, se comercializan también. Es decir, en la materia que nos compete, que son comercio exterior,
las mercancías que se importan a nuestro país, se deben de cumplir en el punto de entrada o en su defecto, en el caso, por ejemplo, de las normas de etiquetado, que vamos a hablar un poquito de ellas un poquito más al rato, se pueden cumplir en el etiquetado con una unidad verificadora. Ahora bien, como lo estamos platicando, si nosotros volteamos a ver nuestro automóvil, muchos de nosotros no sabemos que nuestro automóvil tuvo que haber cumplido la NOM 041 Semarnat para la emisión de gases, para que ese automóvil que nosotros estamos conduciendo pueda ser comercializado dentro de nuestro país. Las personas que utilizan maquillaje, todo ese maquillaje que nosotros consumimos día a día debe de cumplir con un etiquetado. ¿Y quién regula ese etiquetado? Lo regula la Secretaría de Salud en su conjunto con la Secretaría de Economía. Hay que recordar que todas las NOMs que se emiten son por medio de la dirección, por la DGN, Dirección General de Normas, de Normalización. La DGN depende de la Secretaría de Economía. ¿Qué es lo que pasa? La DGN hace pequeños comités con los especialistas en el rubro, por ejemplo, de alimentos, estudian cuáles son los casos del etiquetado, qué permisos debería de cumplir, elaboran las NOMs y la propia DGN por medio de la Secretaría de Economía hacen la publicación y pues normalizan lo que son el cumplimiento de las NOMs. ¿Ok? También, por ejemplo, podemos ver el etiquetado de nuestra ropa. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto atención en el etiquetado que viene, por ejemplo, que viene en español? Las letras deben de ser legibles, viene incluso las instrucciones de lavado. Todos estos temas nosotros los pasamos por desapercibidos, pero en nuestra materia no debe de ser así, ¿no? Debemos estar conscientes que todos estos detalles nos pueden representar desde embargos precautorios, en el caso de normas de seguridad y calidad, así como retenciones de mercancía en el caso del etiquetado, que es en cuestión de la aduana, ¿no? Ahora bien, ahorita con esta pequeña introducción, lo que quise dar a entender es que las normas oficiales mexicanas nos van a regular tanto métodos de operación de nuestros equipos, etiquetado, simbología, también nos va a determinar especificaciones técnicas de ciertos equipos para que representen un equipo que no vaya a dañar nuestra integridad al momento de utilizarla. Y por lo mismo, todas estas normas oficiales mexicanas son emitidas por las dependencias gubernamentales a las cuales les compete cada tema. Como bien lo comentó Eli Roberto, tenemos normas que van a depender de la Secretaría de Salud, Secretaría de Economía, de la Semarnat, de Energía, de Sedena incluso, para productos que sean peligrosos, explosivos, pólvoras, armas, etc. Ahora bien, ahorita hablé un poco de las consecuencias del incumplimiento de las normas oficiales mexicanas. Hay que recordar siempre, tenemos normas de seguridad y calidad y normas de etiquetado. Las normas de seguridad y calidad, el no cumplimiento de estas normas en el punto de entrada al país va a representar un embargo precautorio de nuestra mercancía, es decir, un PAMA. ¿Ok? ¿Y qué conlleva el PAMA? Dentro del embargo precautorio, es decir, que nos van a quitar la mercancía, nos puede representar para la agencia aduanal e importador un problema incluso de cancelación de patente y cancelación de patente de importadores. Entonces, hay que tenerlo muy en cuenta. Y en cuanto a las normas de etiquetado, sí, a lo mejor nosotros no lo vemos con la importancia que debería, pero en la cuestión aduanera, cuando nosotros estamos incumpliendo el etiquetado de la mercancía, nos pueden retener la mercancía hasta que cumplamos el etiquetado de la misma y aparte la autoridad
nos va a dar una multa o vamos a ser acreedores a una multa del 2% del valor de la mercancía. Entonces, a lo mejor y dices, bueno, es el 2%. A lo que voy es que todo esto es cuestión de tiempo. Tanto el PAM a lo mejor tú lo vas a poder pelear, a lo mejor lo vas a poder ganar en un momento dado, vas a pagar la multa correspondiente, de igual forma el etiquetado, pero todos sabemos que va a representar tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que la autoridad también tiene sus procedimientos y plazos que normalmente dejan que se agote el tiempo para resolver los casos que tienen. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos en cuanto al cumplimiento de estas NOMS, vamos a poder ser acreedores a este tipo de multas. Hay otros casos, por ejemplo, de las NOMS de etiquetado, como ahorita les comenté, las NOMS de etiquetado en caso de que en reconocimiento aduanero se ha detectado que no estamos cumpliendo el etiquetado, es retención de mercancía. Pero si la autoridad aplica facultades de comprobación en una orden de verificación de mercancía en transporte, ahí ya no es retención, ahí ya es embargo. ¿Y por qué va a ser embargo? Pues porque la ley así lo establece, que solamente en reconocimiento aduanero nos van a retener la mercancía. En caso de una orden de verificación, ya va a ser un embargo y pues obviamente todo se complicaría. La siguiente, Lick, por favor. O sea, incluso en las de etiquetado también podemos caer en el embargo de las mercancías. Así es, hay que recordar que los métodos de comprobación, las facultades de comprobación de la autoridad, no nada más se llevan en la hora de la aduana. O sea, Claro. El primer filtro, por así existe decirlo. el famoso reconocimiento aduanero, también tenemos la orden de verificación de mercancía en transporte y tenemos el oficio de inspección. Muy pocos lo conocen, son tres diferentes. El oficio de inspección se aplica dentro del recinto fiscalizado. ¿Qué es el recinto fiscalizado? El recinto fiscalizado son los famosos almacenes. Siempre hay que recordar que existe el recinto fiscal, que es la parte de la aduana, y el recinto fiscalizado, que son los almacenes que guardan y custodian la mercancía dentro de sus instalaciones. La autoridad puede aplicar sus facultades de comprobación en estos tres casos. En el caso de las NOMS, desde mi punto de vista, nos deberíamos de preocupar tanto en reconocimiento aduanero como en la orden de verificación de mercancía y transporte. No hay que perder de vista que también existen las visitas domiciliarias, no por parte de la aduana, igual por parte del SAT, pero es otra instancia. Si visitan tu domicilio para verificar la mercancía y no cumple, o tu establecimiento donde comercializas tu mercancía y no cumple con los requisitos de etiquetado o simplemente de las NOMS, te pueden clausurar tu lugar. Es decir, la autoridad tiene en sus diversas instancias diferentes formas de poder verificar que estés cumpliendo con las NOMS. Es por ello que surge la necesidad de especializarnos, y si no nos vamos a especializar, es demasiado importante que sepamos al menos las consecuencias y el origen de lo que son las NOMS. Es por ello que, platicando con el Roberto, le comenté que creo que es importante que en un inicio, normalmente siempre las sanciones, las infracciones y sanciones se ven al final de las presentaciones. Desde mi punto de vista, este es un tema que se debe de recalcar en un inicio y que ustedes deben de tener siempre, siempre en la mente, porque a lo mejor la cuestión de NOMS es mucho de leer, a lo mejor no nos gusta leer, pero de verdad es esencial, porque si bien tenemos a nuestro agente aduanal, el cual nos va a asesorar, nos va a ayudar a clasificar, a estar en contacto con los organismos de certificación para el cumplimiento de NOMS, etcétera, nosotros, ya sea comercializador e importador, tenemos que tener ese conocimiento porque es algo demasiado delicado, ¿no? Y yo entiendo perfectamente lo que significa un acuerdo de socios, ¿no? No, para eso está la agente aduanal, para eso me está clasificando, para eso está haciéndome el trámite. Sin embargo, sí considero que deben de considerar todo esto que les vamos a platicar ahorita, porque al menos deben de saber las bases. Ahora bien, el IGNO está presentando una diapositiva con el anexo 241 de acuerdo de NOMS. ¿Qué es el anexo 241 del acuerdo de NOMS? El anexo 241 es el anexo donde se hace mención
de todas las fracciones arancelarias que requieren el cumplimiento de una NOM. Viene dividido por numerales. A partir del 9 de mayo de este año hubo una reforma, la cual realmente fue bastante importante, porque si hemos visto a partir de hace 3 años a la fecha, las autoridades poco a poco han quitado flexibilidad dentro del cumplimiento, del no cumplimiento de las NOMs en nuestros trámites de comercio exterior. Empezaron hace 3 años quitando las famosas Carta 15, la Carta 18, si no mal recuerdo, para poder exceptuar las NOMs por medio de las cartas juramentadas, etcétera. Así empezaron hace 3 años. Ahorita con esta reforma a partir del 9 de mayo del 2022, lo que está haciendo la autoridad o lo que hizo la autoridad es que de este anexo 241, que se dividía en 13 numerales, solamente nos dejó 5 numerales, que son los que estamos viendo aquí en nuestra diapositiva. Los otros 8 numerales los distribuyó y se publicó y se hizo la reforma en las reglas de la Secretaría de Economía, son reglas y criterios de Secretaría de Economía, en el capítulo 2.4, ahí se publicaron esos 8 numerales que nos quitaron del anexo, se publicaron ahí, y solamente en el anexo nos dejaron estos 5 numerales que estamos viendo en pantalla, que yo creo que está bastante bien resumido, porque en el numeral 1, por ejemplo, podemos ver las mercancías de importación sujetas a NOMs de certificado. Es decir, si requieren certificado, son NOMs de seguridad y calidad. Ok, estamos viendo que son 73 NOMs, que seguramente amparan más de 500 fracciones arancelarias. Vemos en el numeral 2, que solamente aplica para la NOM 013 Marnat, etcétera. Las otras 3, las que nos vamos a enfocar, son tanto el numeral 1 como el numeral 3. ¿Por qué? Porque en el numeral 1 nosotros podemos ver las mercancías sujetas al certificado y en el numeral 3 podemos ver las mercancías sujetas a las NOMs de etiquetado de información comercial. ¿Ok? Pero que quede bien claro. Yo creo sinceramente que es algo que ustedes deberían descargar en la red, lo que es el anexo 241, y tener siempre a la mano, si ustedes se dedican a esto, el capítulo 2.4 de las reglas y criterios de Secretaría de Economía, porque ahí en las reglas, que ahorita vamos a ver algunas de las reglas y criterios de la Secretaría de Economía, vamos a tener las formas para exceptuar algunas NOMs, casos de paquetería, etcétera. Bastantes cosas muy interesantes que a veces nosotros desconocemos y que nos metemos a unos rollos bien complicados y existe una regla con la cual podemos exceptuar alguna NOM. Así es. Y es a lo que vamos a precisamente a pasar con esta, pues, comentarios del licenciado Manuel. Básicamente es el conocer las NOMs a las que está sujeta tu mercancía es tan importante como que confíes en tu proveedor en el extranjero, que tengas toda la logística bien cubierta y a los menores costos. Es igual o más importante el conocer primero que nada las restricciones o las NOMs a las que está sujeta tu mercancía y segundo, las consecuencias que traerá el no cumplirlas. Por ello, acá tenemos unos breves ejemplos de cómo podemos cumplir con las NOMs. ¿Correcto, Lick? Así es. Digo, para terminar el entendimiento de la importancia del anexo 241, mencionamos algo muy importante. Ahí se establecen las fracciones arancelarias y las NOMs a las cuales está sujeta la fracción arancelaria. ¿Ok? Están sujetas la fracción. Ahorita en estos ejemplos vamos a ver, por ejemplo, el caso de esta lámpara. Hay mucho tema con las NOMs en cuanto a las lámparas. En este caso, esta lámpara está clasificada la 9405-1004 NICO 03, que es de techo. Si nosotros nos vamos a esta fracción, vemos que requiere, la fracción está sujeta a 2 NOMs, la 064 y la 003. ¿Ok? Sin embargo,
no necesariamente nuestra mercancía tiene que cumplir estas dos normas a las cuales la fracción está sujeta. Es por ello que el IC Roberto les mencionó en un inicio que es de verdad demasiado importante y que no se les olvide siempre tener soporte fotográfico y la ficha técnica de todas sus mercancías para tener una correcta clasificación arancelaria. Hay personas, las personas que clasificamos mercancía, de verdad, son tantos detalles los que uno debe de considerar para una correcta clasificación que sin estas fichas técnicas y fotografías se nos puede ir una fracción y a su vez a lo mejor esa fracción está sujeta a NOMs diferentes y bueno, desde ahí empezamos mal. Entonces, si nosotros queremos hacer todo de la mejor manera y de una manera óptima, no hay como desde un inicio tener la información correcta, en este caso clasificar nuestra lámpara en la 94051004 y de ahí verificar las NOMs a las cuales está sujeta nuestra lámpara. En este caso vemos que es la NOM 064. Ahora, vamos a ver una acotación. ¿Qué es la acotación? La acotación es lo que en este caso nos aparece en letras azules. Los invito a que sigan la lectura que dice de la NOM 064 que dice únicamente luminarios para uso industrial o para edificios no residenciales. Ahora bien, vemos nuestra lámpara. Nuestra lámpara evidentemente es una lámpara que se utiliza probablemente en interiores. Siempre va a haber la persona que va a decir, pero si yo quiero utilizarla en exteriores y en zonas residenciales, lo podría utilizar. Bueno, ok, sí, tú la puedes adquirir y utilizarla donde tú quieras, pero realmente la lámpara fue concebida para el interior de una vivienda. En este caso, si nosotros estamos leyendo que la NOM 064 dice únicamente luminarios para uso industrial o para edificios no residenciales, esto quiere decir que esta NOM va a aplicar solamente para este tipo de luminarios. Es decir, no le aplica a nuestra lámpara. ¿Y cómo lo vamos a exceptuar? Lo vamos a exceptuar con vamos a abrir nuestro apéndice 8 de nuestro anexo 22 y vamos a exceptuar la NOM con la U de únicamente. ¿Ok? Ahora bien, imaginemos que nuestra lámpara sí es de uso industrial y que es para edificios no residenciales. Pero imaginemos que nuestra lámpara tiene baterías, clavijas e interruptores. Entonces, tenemos que, siguiendo el texto, dice, excepto lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. Ok, nuestra lámpara es de uso industrial, es para edificios no residenciales, pero nuestra acotación nos está diciendo que esta NOM aplica excepto para las lámparas equipadas con baterías, clavijas e interruptores. Es decir, vamos a entrar a nuestro apéndice 8 de nuestro anexo 22 y vamos a exceptuar la NOM con la E de excepto. Exactamente. Y ahora, por último, imaginemos que la lámpara aplica para la 064. Que la lámpara es exactamente lo que te menciona la NOM, ¿no? Que es en su acotación, que es una lámpara para uso industrial y que no tiene baterías, ni clavijas, ni interruptores. Ahora, lo que vamos a hacer es, independientemente de que utilicemos únicamente y excepto, vamos a abrir el texto de nuestra NOM. Ahorita no tenemos la diapositiva de la NOM como tal, pero si nosotros la checamos en el objetivo de la NOM, nos hace mención que las lámparas no se exceptúan si son de uso de emergencia. Entonces, si nuestra lámpara sí es para uso industrial o residencial, no tiene baterías, no tiene clavijas, hasta ahí entra. Pero si es una lámpara de emergencia, ahí no entra dentro de la NOM. ¿Por qué? Porque la misma NOM, el cuerpo de la NOM, te está exceptuando tu mercancía para no cumplir la NOM. Entonces ahí vamos a utilizar nuestro identificador ENOM. ¿Ok? Ahora, entrando a la cuestión del certificado. Eso es muy importante los que le platiqué ahorita en cuanto a los identificadores, porque muchas veces no sabemos cómo leer, aplicar o interpretar nuestro apéndice 8, nuestros identificadores. Y en cuestión de NOM es muy importante, porque si bien a lo mejor nos estamos cumpliendo con la normatividad y a lo mejor nuestra lámpara no requiere una NOM, muy bien, pero si tú lo estás aplicando mal con identificadores erróneos, a lo mejor te vas a encontrar la autoridad que te diga, ok, tienes mal tu identificador, pero estás
en lo correcto. Te voy a marcar un dato general inexacto del anexo 19 y te voy a dar una multa arriba de 1,000 pesos, ¿no? 1,050, si no mal recuerdo. Pero si te encuentras con una autoridad demasiado estricta, te va a decir, no, pues está mal. Incluso nos ha tocado ver en algunos casos que la autoridad se aferra y por un malos identificadores le metemos la duda y puede incluso embargarte la mercancía, si bien la autoridad, a lo mejor le vamos a ganar el pleito porque nosotros estamos en lo correcto, sí, pero el problema es la pérdida de tiempo, el gasto económico. Entonces, identificadores, acuérdense que tenemos que repasarlos, ¿ok? Ahora bien, podemos regresar tantito a la anterior, por favor, Lick. Claro, claro. Para la cuestión de la lámpara, lo que sí le aplica a nuestra lámpara es la NOM 003. ¿Qué es lo que vamos a hacer rápidamente? Lo que vamos a hacer nosotros, en el caso de que aplique una NOM, vamos a importar, si no tenemos esas lámparas físicamente en México, vamos a importar unas muestras. Nuestro organismo certificador, que hay varios en México, como ANSE, NICE, Intertec, etcétera, nos va a solicitar 2 o 3 muestras para que ellos las puedan desarmar, hacer pruebas de seguridad, de voltaje, etcétera. Si nosotros aprobamos estas pruebas, nos van a emitir lo que es el certificado, que lo que hace el organismo certificador se va a comunicar por medio de la DGN y la Secretaría de Economía, van a hacer válido el certificado y cuando nosotros lo consultemos en el SOIA, por ejemplo, nuestro número de certificado ya va a estar validado con una fecha de vigencia y ya nada más es cuestión de renovarlo. Entonces, acuérdense, importar las muestras, obtenerlas aquí, ingresarlas al laboratorio, que pasen las pruebas del laboratorio y posteriormente nos emiten el certificado. Ahora sí, Lick, la siguiente, por favor. Entonces, ¿el certificado nos lo dan a nosotros o lo suben ellos directamente? Nos lo dan a nosotros en papel, bueno, en un PDF, Sí. pero ellos tienen que validarlo por medio de la DGN, la Secretaría de Economía, en la página, porque incluso a veces los pedimientos no te dejan validar porque el permiso pues, está mal, ¿no? Un ejemplo, Okay. no tiene vigencia, un ejemplo. Ok. Entonces, ahora vamos a platicar de la carta de resolución técnica. Este motor, sí quise mencionarlo porque los motores jaula de ardilla tienen, como sabemos, requieren la NOM 016 y se importan muchísimo, muchísimo. Entonces, nosotros hemos tenido bastante este caso. La carta de resolución técnica se aplica o nosotros la vamos a tramitar cuando nuestra mercancía tiene una característica por la cual no debe de cumplir esa NOM. Sin embargo, puede existir alguna duda o a lo mejor simplemente a simple vista no vamos a determinar nosotros que nuestro motor no requiere esa NOM, pero viendo otra vez la ficha técnica, las características de nuestro motor y estudiando bien la NOM, nos vamos a dar cuenta que nuestra mercancía no requiere la NOM, pero nosotros nos vamos a amparar con una carta de resolución técnica ante la autoridad. Esta carta de resolución técnica nos la puede emitir tanto la secretaría que emitió la NOM, en este caso la Secretaría de Energía, o podemos, que es lo que nosotros hacemos, emitir una carta de resolución técnica con un organismo certificador. Le mandamos soporte fotográfico, fichas técnicas, le decimos en qué fracción arancelaria la estamos clasificando, que independientemente de que nosotros le demos una, me atrevo a decir que el organismo certificador ni siquiera la toma en cuenta. Ellos ya saben, ven el motor y dicen, ese motor requiere la NOM 016 o no lo requiere. ¿Y por qué no lo requiere? En este caso, nuestro motor tiene un freno integrado, es un motorreductor. Entonces, al ser un motorreductor, en el texto de la imagen de abajo de la diapositiva, nos podemos dar cuenta en el último párrafo que dice, de acuerdo a la información proporcionada por el cliente y que se ostenta en ANSE, que es nuestro organismo certificador, el producto no se encuentra dentro del alcance de la norma, ya que no es de régimen continuo, al tener freno acoplado. Y simplemente por tener un freno acoplado al motor, no requerimos el cumplimiento. Entonces, de ahí ya salimos de ese problema, pero amparados con un documento. Ahora bien, si queremos ponerle doble candado a nuestro trámite, porque a lo mejor nuestra autoridad, a veces
duda mucho y a veces no nos cree o a veces simplemente quiere verificar bien los datos, podemos aparte pedir la carta de resolución de Secretaría de Energía y ya tenemos doble candado, ¿no? Tanto la carta de resolución de nuestro organismo certificador, que muchas veces es mucho más rápido, puede tardar 4 o 5 días en tramitarse, a esperar la carta de resolución de la Secretaría de Energía. Esa, por ejemplo, ¿cuánto puede llegar a tardar? Pues es que te puede durar, incluso nosotros nos ha durado 15 días, un poquito más. Ah, La ok. verdad depende mucho de quién está atendiendo el correo de la Secretaría, porque Ok. no, casi nunca te da números telefónicos, todo es por correo. Y en tema de costos, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? El de la Secretaría de Economía no tiene costo. Ok. Sin embargo, la carta de resolución del organismo certificador tiene un costo aproximado, dependiendo del organismo certificador, 2,000, de 2,000 a 2,200 pesos, lo que hemos visto nosotros. Entonces, obviamente, con el organismo certificador tienes un contacto directo y puedes intercambiar. Sí están cargados de trabajo, pero son los especialistas y muchas veces te dan respuesta mucho más ágil que a veces la propia secretaría porque entendemos que es un solo correo para todo el país. Sí, Entonces nos no. podemos imaginar toda la cantidad de solicitudes que tienen al día. Entonces, bueno, creo que es un ejemplo clarísimo de el conocer bien tu mercancía. Precisamente por eso, cuando pedimos nosotros que llega un nuevo cliente, esta es la razón por la que pedimos tanta información, cartas, fichas técnicas, fotografías, precisamente para poder utilizar este tipo de mecanismos que en lugar de obtener la certificación en la NOM, que también es mucho, mucho más tiempo y costo económicamente, tengo entendido, pues que con una carta, aquí ya nos Sí, estamos ahorrando tiempo y dinero, ¿no? Por el simple hecho de conocer bien nuestra mercancía. y es que, o sea, en parte entendemos a los importadores o a las personas, sí, importadores, los que traen esta mercancía, o hay veces que simplemente nosotros trabajamos para un hotel y nuestro departamento de ingenieros nos dice, cómprame este motor Ajá, y yo lo el traigo, pero mantenimiento. nosotros no tenemos el conocimiento tal cual de todos los tecnicismos para poder leer con exactitud una ficha técnica o para leer simplemente la NOM, porque aunque la NOM tiene campos de definiciones, es bien complicado tener el tiempo literalmente. A mí me pasa, me tengo que encerrar básicamente para poder leer todas las definiciones y entender una NOM al 100%. Si no eres un ingeniero para leer un tipo de un producto de este tipo, perdón, sí requiere bastante tiempo y a nosotros nos ha tocado en la experiencia que incluso hay veces que el importador se asesoró mal, tiene la idea de que tiene que cumplir A una fuerza con una NOM. certificación, pero viendo bien, leyendo bien, decimos, por ejemplo, unas vitrinas. No, pues es que las vitrinas tienen puertas, pero las tienen unas vitrinas exhibidoras de alimentos. Tus puertas de tu vitrina están en la parte de enfrente. Ah, bueno, pues es que tiene un texto que dice que si tiene puertas, no requiere la NOM o si la requiere, etcétera. Y los mismos usuarios nos dicen, ¿sabes qué? Pues muchas gracias porque anteriormente perdí 2 o 3 meses porque me dijeron que mi mercancía no podía ser importada y la certificación iba Claro, a costar 30,000 pesos. claro. Sí, sí, sí. Para que se den una idea, ¿no? De lo que podemos ahorrar en tiempo y en dinero, porque también una certificación pues toma meses. Así es, Entonces, pues hay que conocer bien nuestra mercancía. así es. Ahora bien, rápidamente se nos acaba el tiempo, el dictamen Sí, altamente especializado. El dictamen altamente especializado lo hemos tramitado y este trámite, no sé por qué me gusta, la verdad, pero es que, bueno, sí, sé por qué, porque aplica exactamente a mercancías a las cuales no se les puede aplicar la NOM por la propia naturaleza de la mercancía. Ahorita ya les pusimos un CPU, pero imaginemos que es un CPU que está ensamblado en una planta en una planta de Alemania de Volkswagen, que este CPU está programado exactamente para poder mover todos los motores de la planta que está en Puebla de la Volkswagen. Entonces, este CPU es único. Si acaso vamos a tener 2 o 3 CPUs con las mismas características. Su costo seguramente va a ser altísimo.
de 200,000 pesos un CPU. Entonces, si nosotros nos remontamos al certificado y recordamos que necesitamos 2 o 3 pruebas para poder tramitar un certificado y, Destructivas. y, y también tener en cuenta, como bien dice el licenciado, muchas veces ya no tienen, ya no son, ya no te las regresan, pues las destruyen porque hacen pruebas con ellos. Obviamente nosotros no vamos a poner o exponer 2 o 3 CPUs de 200,000 pesos o un dron militar, o hay muchas mercancías porque los que han visto todo este mundo, hay cada mercancía rara, costosa, que no todas las mercancías por su naturaleza pueden ser sujetas a pruebas para cumplir las normas. Entonces nosotros, una vez más, fichas técnicas, costos, factura, fotografías, todo esto nos va a amparar ante la autoridad y ante el organismo certificador. En este caso, nuestra mercancía solamente requiere la NOM 019. Digo, si hacemos, mi intención era leer las 4 NOMs y hacer un ejercicio como el de criterios, pero vamos a tardar mucho. En este caso, para hacerlo más ágil, nuestro CPU requiere la 019, pero simplemente pues no podemos obtener el certificado. Entonces, con toda la información que acabamos de hacer mención, la vamos a remitir al organismo certificador. Nos van a decir efectivamente, tu CPU tiene las características con las cuales nosotros te podemos otorgar un dictamen altamente especializado que es viable y bueno para la autoridad, y pues te emiten el dictamen. Más o menos en tiempos y costos, Vic. Sería igual Costos, que, co- la carta. sí, aproximadamente un costo de 2,500 pesos, eh, el puro costo del documento, Ok. del documento, y en tiempos igual Sí. una semana una vez que ya estamos dados de alta del organismo certificador y una vez que tenemos todo como se debe de tener, ¿no? Fotografías, fichas técnicas, porque como todo y seguramente va a seguir pasando, hay veces que nuestro proveedor no tiene ficha técnica, que nuestro proveedor, y más en este caso, por ejemplo, estamos hablando de que es un CPU hecho a la medida. Sí. Evidentemente, a lo mejor no va a haber un manual de usuario, una ficha técnica, entonces por eso aquí, por ejemplo, en lo que es un CPU que nos han llegado, nos mandan fotografía de las partes desensambladas del Oh, CPU y pues al final cómo queda el CPU y todo ese soporte fotográfico, ese portafolio de documentos es lo que nos ampara para que nos puedan dar el dictamen altamente especializado. ok. Bueno, vamos a seguirle, que nos quedan 10 minutitos. Sí, Vamos tenemos los reconocimientos mutuos. Eh, el reconocimiento mutuo, básicamente, tenemos un laboratorio A que está en el extranjero, un laboratorio B que está en México, y como su nombre lo dice, es un reconocimiento de acuerdo mutuo. Tienen un acuerdo entre los dos en los cuales las pruebas que se hicieron en el laboratorio A en el extranjero son igual de válidas en el laboratorio B que está en México, por lo cual si yo le compré no sé, una bocina, un ejemplo, una bocina que requiere NOM a un proveedor estadounidense, y este proveedor ya le hizo pruebas de laboratorio y me da un certificado, y yo veo en el listado que publica la DGN, bueno, la Secretaría de Economía por medio de la DGN, el SNICE bueno, básicamente esta información es un extracto de esa información que publican de los laboratorios que están vigentes avalados. y los acuerdos que tienen con los laboratorios en México. Entonces nosotros revisamos, ok, este laboratorio está dado de alta, entonces solicito yo a mi proveedor el certificado, si me lo da, sería perfecto, de hecho lo necesitamos, y yo con ese certificado me puedo dirigir al laboratorio en México para que me lo haga válido y me dé un certificado que ya nacional. ¿Por qué? Porque básicamente lo de las pruebas que se tenían que hacer aquí en México ya se hicieron en el extranjero. Algo muy Claro. importante recalcar es que nosotros aquí en México somos de los países mejor normados y reconocidos internacionalmente porque tenemos demasiadas NOMs, y nuestras NOMs
se hacen y están basadas en certificaciones internacionales. Es decir, nuestras secretarías, nuestras dependencias gubernamentales se basaron en esas pruebas de laboratorio que se hacían en Japón, en Alemania, y con todo eso y la gestión, básicamente elaboraron esa NOM. Por eso es que existen estos reconocimientos mutuos, porque pues básicamente son los mismos procedimientos para certificar la mercancía. En este caso, por ejemplo, un laboratorio muy famoso tanto en Estados Unidos como en México es UL Laboratories. ¿Ok? Aquí hay un balastro de una lámpara donde podemos ver el sello de UL. Entonces, nosotros nos estamos dando cuenta, digamos que esta mercancía la estamos trayendo, estos balastros los estamos trayendo de Estados Unidos, y yo me doy cuenta que tiene el sello de UL y tengo conocimiento de que hay un acuerdo entre el laboratorio en Estados Unidos y aquí en México. Entonces, yo le voy a pedir a mi proveedor en el extranjero, le voy a decir, oye, de casualidad veo que la mercancía tiene el sello, la marca de UL, tendrás el certificado, se lo puedes solicitar, hacer lo posible para conseguirlo. Hay veces que a lo mejor tu proveedor es una comercializadora y no tiene el contacto, entonces ahí lo que tenemos que hacer es una labor de rastreo para ubicar justamente el certificado, y una vez que lo tenemos, pues ya podemos contactar al organismo certificador aquí en México con quien exista el acuerdo, para que éste a su vez se comunique a la DGN y puedan otorgarnos nuestro certificado y sea válido aquí en México. Entonces, aquí la importancia otra vez, a lo mejor y no me dedico al 100% en esto, pero debo de tener este conocimiento. ¿Por qué? Porque le puedo ahorrar a mi empresa, no se imaginan cuánto dinero le van a ahorrar, muestras, porque se van a destruir. Un trámite de una certificación que te va a costar 30,000 pesos, 20,000 pesos. Te vas a ahorrar 3 o 4 meses. Y mucha gente no lo conoce. Entonces, yo los invito a que se puedan meter, investigar, descargarlo y lo tengan, porque de verdad que mucha gente lo desconoce. Y muy similar, pero no son iguales, son los certificados de equivalencia. Los certificados de equivalencia, en este caso nuevamente puse un CPU y les pinté dentro de toda la información que está en chino, supongo que es chino, está el modelo de un CPU. ¿Ok? Los certificados de equivalencia solamente aplican para, bueno, yo los he visto, lo publican para dos NOMs, la 019 y la 016 de Secofi, pero también he visto la 001. Entonces, en este caso, por ejemplo, nuestro CPU, como en el ejemplo anterior, requiere la NOM 019. ¿Ok? Es un CPU que yo voy a traer, que sé el modelo. Ahora, es marca Philips, si no mal recuerdo, o HP, perdón, ahí dice. HP, sí. Entonces, yo con este modelo me voy a meter aquí en el certificado de equivalencia. También son laboratorios en el extranjero, pero solamente son laboratorios de Estados Unidos y de Canadá. Y solamente son 3 o 5, no recuerdo el número, de cada país, los cuales pueden emitir estos certificados de equivalencia, o más bien los emiten y ese certificado es válido aquí en México. Aquí, ¿qué es lo que pasa? El laboratorio directamente en el extranjero hace la gestión con la DGN, Secretaría de Economía, y activan en el sistema de la DGN los certificados que se emiten en el extranjero. Entonces, si yo tengo ese certificado, ya no va a ser como en el acuerdo de reconocimiento mutuo, que yo me contacto al laboratorio nacional por medio del importador y desde ahí se van a la DGN. No, aquí ya directamente el laboratorio en el extranjero se comunicó con la DGN y activó lo que son los certificados. Entonces, aquí ya es más directo, solamente aplica para estas NOMs. Y en este caso, en el ejemplo que le estoy dando, ¿mande? Son las NOMS 019 y 016. 016, Secofi, okay, así es. Perfecto. Entonces, pero en este listado, ustedes si lo buscan y lo abren, van a ver una cantidad de marcas, modelos, bastante amplia, que probablemente nosotros a lo mejor ya importamos algunos, hicimos el trámite sin saber que estas mercancías ya están
certificadas en el extranjero. Y con el número de modelo, por ejemplo, por eso se los quise marcar en amarillo. Si lo ven, el que dice TPC F047MT, está justamente en donde dice Underwriters Laboratories, que es el documento que está en las páginas de la Sociedad de Economía. Entonces, ya nos damos cuenta que nosotros podemos utilizar incluso ese número de certificado que le aplica para esa mercancía, que es el ULM USA 201-3416. Y bueno, y la terminación E93839, que si vemos la imagen que está abajo a su derecha, si la consultamos en la página de Hacienda y del SAT, tiene una vigencia incluso de 10 años, sino de 20 años. Tiene vigencia hasta el 1 de julio del 2039. Entonces, nosotros podríamos utilizar ese certificado para poder importar nuestra mercancía. Correcto. Y por último, nada más no podemos no mencionarlo. Así es, las normas de etiquetado, que ya dijimos, ¿no? Las consecuencias del no cumplimiento, pues básicamente la retención de la mercancía en caso de que sea aduana, más la multa del 2%. Y pues pusimos dos ejemplos. Básicamente son unos shampoos que requieren una norma de etiquetado, la 141, si no mal recuerdo, y pusimos una caja. Imaginemos que en esta caja hay shampoos, pero pequeños para hotelería. Ok, en este caso, en el caso de la primera imagen, el etiquetado va a ir sobre el bote del shampoo. En el caso de la caja, donde vamos a tener muestras pequeñas del shampoo, la requeriría, pero va a requerir el etiquetado en la caja como tal. Estos ya son casos más específicos y hay muchos otros casos de NOMS que a lo mejor algún día les platiquemos, ojalá que sí, pero bueno, espero que la información que les hayamos dado les haya servido. No, pues por supuesto que sí, Manuel. Muchísimas gracias. De verdad que en lo personal y seguramente para todo nuestro auditorio fue de muy valiosa esta plática. Tenemos una pregunta, no sé, Manuel, si me puedas apoyar con el link para buscar este listado en la Secretaría de Economía. Nos pregunta Ana González. Ah, claro. Claro que sí. Lo busco ahorita y se los paso. Perfecto. Gracias, Manuel. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, ahorita es el momento. Ya prácticamente concluimos la hora, pero bueno, creo que lo logró el licenciado Manuel acotar perfecto en el tiempo establecido. Aquí ponemos nuestros datos de contacto y correo para ustedes, para que nos hagan llegar. Si tienen cualquier duda, yo sé, mercancías hay en el mundo, pues como ustedes saben, ¿no? Más bien hay fracciones arancelarias como mercancías hay en este mundo, entonces nos ponemos a sus órdenes en estos teléfonos y correos para aterrizar y personalizar este tema en cada caso concreto. Pues como ya mencionó el licenciado, es un tema muy extenso y bueno. Además, a manera de conclusión, creo que además de tomar en cuenta el tema, como ya mencioné, de eficientar la operación aduanera y de no incurrir en sobrecostos, es muy importante porque prácticamente es un pecado no cumplir en aduana con una regulación o restricción arancelaria. Es tan grave como calcular y pagar mal tus impuestos al comercio exterior, es decir, conlleva multas del 70 hasta el 130% del valor de las mercancías, créditos fiscales e incluso, como ya mencionamos, la suspensión de tu padrón o de tu patente. De ahí que es un tema que recomendamos tengan muy en cuenta y que si no les interesa volverse un experto en la materia o si es una importación de oportunidad que no se va a volver a repetir, un trámite de esos que se hacen una sola vez, o incluso una mercancía de la que no forma parte de nuestra actividad principal, pues les recomendamos que lo ideal sería contratar a una comercializadora, a una agencia aduanal que nos apoye con este tipo, ¿no? Para que ya nos entregue las mercancías nacionalizadas en la puerta de nuestro almacén. Por otro lado, si la intención es, que también es completamente válida, ustedes mismos llevar el control completo de tu operación, pues la recomendación es poner mucha atención en este aspecto.
Aquí nos compartió Manuel el link. Muchísimas gracias. Lo voy a compartir. Te lo voy a poner Ana González. Nos pregunta Aliene Sadaí Ramírez. ¿Nos podrán compartir la grabación de esta conferencia? Claro que sí, Sadaí. Esta conferencia queda grabada en nuestro canal de YouTube de Grupo Sierras para que ahí puedan acceder a ella en cualquier momento. A partir de mañana debe de estar ahí. Y una pregunta más. Alejandro Valdovinos Cortés. Somos una comercializadora de partes para motocicleta. Una de ellas son tornillos que quizás por conveniencia se compra a bolsa de 100 piezas. Sé que en cuanto al cumplimiento de NOM, este material al ser vendido por pieza debe estar etiquetado individual o ello no es necesario. Agradezco su respuesta. Buen día. ¿Cómo ves, Sí, Manuel? es en el caso de pues en el caso de las refacciones y, por ejemplo, este tipo de mercancía que son tornillos, podemos ver el caso específico, porque, por ejemplo, si va a ser utilizado para arreglar, por ejemplo, nuestros propios vehículos, máquinas, etcétera, podemos exceptuarla por la propia NOM. En el caso, si tú los vas a Comercializar. importar, seguramente si los vas a comercializar, seguramente vas a tener que etiquetar la bolsa de 100 y ya obviamente al momento de la venta al por menor de un tornillo así, pues realmente es irreal, ¿no? Que se pueda hacer. En cuanto a la importación, seguramente tus tornillos van a tener que requerir etiquetado en la bolsa. En la Pero en bolsa. cuanto al uso, exactamente en la bolsa, pero en cuanto al uso de estos tornillos para la reparación en ciertas industrias como la automotriz, no sé, en cualquier industria, la podemos exceptuar. De hecho, hay un punto donde dice para la reparación o para, para uso personal o para el uso de tu empresa, lo podemos exceptuar sin ningún problema. Si va a ser comercializable, ahí ya a lo mejor en la bolsa de 100 se cumpliría con el etiquetado y listo. Perfecto. Gracias, Manuel. ¿Algo que quieras Por agregar como ejemplo, conclusión? ahí veo que Janet Ortega hace mención a que importan refacciones que son para las propias marcas. No, pues creo que estoy teniendo un poco de problemas con el internet. Pues Sí, muchas gracias y pues las preguntas que surjan, pues las podemos ir contestando. sí, yo también te estoy dejando de escuchar, Manuel. Sí, una Pero disculpa. no, ya te escucho bien. Bueno, si gustas, te digo una conclusión del tema y bueno, aquí tienen los datos de contacto. Muchísimas gracias a todos por esta hora de su tiempo, de su mañana. Aquí estamos a la orden y muchísimas gracias, Manuel, por la cátedra. No, de nada, espero que les haya servido. Una disculpa si en algún momento comencé a comentar cosas que no tenían a lo mejor un poco de relación, pero es un tema tan amplio y el comercio exterior es una cadena de conocimientos que se me venían muchas ideas a la cabeza y traté de centrarme, pero espero que hayan entendido y pues estoy a sus órdenes. Igual aquí en el Corporativo La Aduanera podemos apoyarles en cualquier trámite que necesiten. En cuanto a las dudas que surjan ahorita, pues tienen ahí mi teléfono y el correo electrónico para poderlas responder. Y pues muchas gracias. Y aunque no se dediquen al comercio, pues no se limiten por lo menos al entendimiento básico de las NOMs, que es algo muy importante y les va a evitar muchos problemas si lo llegan a entender, y mucho dinero y tiempo. Así es. Bueno, y si no, acérquense con el experto, Manuel. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias, Manuel.